¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bienvenidos en Portada. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien. Bueno, atentos, por supuesto, a la información de nuestro compañero Felipe Ríos, que se encuentra en Chacarilla. Bueno, hasta ahí ha sido llevado el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el doctor Peláez. Al parecer ha habido ahí un tema de intento de usurpación de una propiedad, él con otras 6 personas. No sabemos en qué circunstancias. Probablemente se trata de algún tipo de desalojo sin el permiso respectivo, ¿no? Sin una orden judicial. Y bueno, estaba él acompañado de otros y todos han sido llevados hacia la comisaría más cercana ahí en San Borja, así que esperamos, por supuesto, pronto tener más detalles sobre lo que ha pasado. Así es. Vamos ahora con los titulares. El paro indefinido convocado por el Frente de Defensa Ambiental desde el 9 de febrero en rechazo a las actividades de Pluspetrol en Junín ha cobrado al menos una víctima. Hoy continúan los enfrentamientos con la policía. El congresista Rogelio Cánchez renunció a la bancada de Gana Perú para pasar a la de Unión Regional, cuya vigencia peligraba tras la renuncia de Cecilia Tait, que la había dejado con solo 5 integrantes. El electo presidente de CONFIEP, Martín Pérez, opinó que un aumento del sueldo mínimo solo beneficiaría a algunos y que se debe apuntar a una política laboral más competitiva, combatiendo la informalidad. El expresidente Alejandro Toledo aseveró que el plazo para la investigación que se le sigue ha vencido, por lo que el fiscal ya no podría emitir resolución alguna al respecto. En tanto, la Fiscalía solicita los documentos en los que Alan García firmó como doctor para determinar si incurrió en el delito de ejercicio ilegal de la profesión. La amenaza para el Perú en la frontera del Cenepa son los mineros ilegales. En la selva de ese lugar hay 144 túneles por donde se extrae oro que luego es procesado en Ecuador. Muy bien, nuestros invitados de esta noche, 2 exministros de Defensa. De un lado, el general Roberto Quiabra. ¿Qué tal está, general? Buenas noches. Y por otra parte, Antero Flores Arauz. Muy buenas noches. Líder del partido político Orden también. Así es. Muy bien, vamos con el primer tema que tiene que ver con lo que ha sucedido en Junín y las consecuencias del paro indefinido, las consecuencias hasta el momento del paro indefinido convocado por el Frente de Defensa Ambiental en ese lugar en rechazo a las actividades de Pluspetrol. Pues parece que ya ha habido una víctima. Ahí tenemos algunas imágenes. Bueno, una persona ha fallecido, efectivamente, un joven de 25 años de edad, y ahora lo que queremos saber es quién se hace responsable de esta persona, ¿no? El ministro del Interior ha salido a decir que la policía que se encontraba y que se encuentra en esa zona no está portando armas de fuego. También ha salido un cuartel del ejército que está muy cerca al lugar ahí donde están desarrollándose las actividades de Pluspetrol, a asegurar que ellos tampoco han tenido intervención alguna. Lo cierto es que este joven ha muerto y bueno, esperamos por supuesto que las autoridades puedan decirnos qué fue lo que sucedió. Sí, y la muerte de esta persona no es que haya provocado que las manifestaciones o los enfrentamientos se interrumpan o concluyan, sino por el contrario, estos han continuado el día de hoy y ha trascendido que entre quienes estarían asusando a los que protestan, hay un personaje que estuvo preso con Antauro por el Andahuaylas. Que sería una persona que tiene una experiencia casi profesional en este tipo de pasonadas. Bueno, vamos a comunicarnos con nuestro corresponsal, Giancarlo Bustamante, a quien tenemos ya en el teléfono. ¿Cómo está, Giancarlo? Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches a Mario. Nos encontramos en el distrito de Pichanaki, ya en el tercer día de esta paralización que se ha dado por parte del Frente de Defensa del Medio Ambiente. Hoy, en horas de la mañana, se volvió a enfrentar una vez más los policías conjuntamente con los pobladores de Pichanaki. En estos momentos, hace unos instantes, ha llegado la Comisión de Alto Nivel para poder tener un diálogo con los pobladores. En estos momentos han querido que esto sea público, han armado un escenario con un tráiler improvisado
que puedan recibir a los ministros y poder tener una mesa de diálogo. Hoy, en este movimiento que hubo en horas de la mañana, se ha registrado el segundo fallecido, segunda persona que ha fallecido en esta medida de lucha. El primero fue ayer en horas de la noche. Se trata del joven universitario Ever Pérez Guamán, de 26 años, que falleció ayer, y hoy en horas de la mañana, en este enfrentamiento a partir de las 11 de la mañana, que duró más de 3 horas, este enfrentamiento conjuntamente entre la policía y los pobladores, falleció uno más. Son 34 los heridos hasta el momento que están registrados en el hospital de Pichanaki. En unos momentos más estarán ellos, los ministros, subiendo al escenario. Están pidiendo garantías porque hay miles y miles de pobladores que han salido de sus casas para poder de esta manera recibir el mensaje y escucharles a los ministros para que puedan solucionar esta medida de fuerza y se puedan mandar este paro. ¿Cuáles son los pedidos? Uno de ellos es que esta empresa Pluspetrol deje de elaborar con las exploraciones sísmicas en lo que se refiere a Chanchamac, especialmente Pichanaki. Y otro de ellos es que también se retire la empresa minera de San Ramón Cinta, San Ignacio de Morococha, y también derogaciones de algunas leyes que están perjudicando al medio ambiente. Y también quieren dentro de ello que todo Pichanaki y Selva Central sea una zona turística, y para que de esta manera no haya de repente extracción de gases, ni petróleos, ni contaminación minera. Giancarlo, ¿y las circunstancias exactas en las que estas dos personas han muerto se conocen o han trascendido por lo menos algunas versiones fidedignas al respecto? Bueno, esto ha sido por efecto impacto de bala que ayer uno de ellos, como decíamos, el joven universitario Ever Pérez Guamán, ha fallecido justamente en horas de la noche. Hoy también, con otro impacto de bala, ha fallecido, parece una bala perdida de parte de los policías. Falleció otro joven que todavía no tenemos el nombre registrado. Sí, y una consulta, Giancarlo. Bueno, el Ministerio del Interior ha asegurado, el ministro del Interior ha dicho que los policías que están en la zona no están armados. Tú, que estás en el lugar, ¿puedes dar fe de ello? Bueno, los policías sí están armados. Ellos se han enfrentado con sus armamentos, inclusive con piedras. Ellos respondían también con piedras, lanzaban a los pobladores. No, pero armas de fuego, Giancarlo, porque hay una tremenda diferencia entre armas de fuego. Hay una gran diferencia entre armas de fuego y piedras. Por eso te pregunto, tú que has estado en la zona, ¿no? Porque desde aquí, desde lejos, lo único que vemos son las imágenes, pero tú que has podido estar en el lugar, ¿están armados los policías o no? Con fuego, sí, armas de fuego. Afirmamos que sí, están armados, han lanzado tiros al aire inclusive, y por eso decimos que hay algunas balas perdidas, al parecer, que les ha llegado a los manifestantes. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a nuestro compañero Giancarlo Bustamante, corresponsal en Pichanaki, por esta información. 2 muertos. Hasta cuando empezamos el programa, ya hay habíamos heridos, de uno. hay heridos de gravedad, dicho, además, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dicen acá nuestros invitados? Bueno, estos son los conflictos socioambientales que hasta ahora ninguno de los gobiernos ha sabido encontrarle la fórmula para combatir. Aquí se habla de mesas de diálogo, licencia social, titulación de tierras, compensaciones, estudios de impacto ambiental y sin embargo talleres de producción, de conversación, de trabajo. Y sin embargo vemos que todo termina en un conflicto. Porque este no es el único caso, ¿no? Tenemos uno en Marañón y tenemos ahorita uno en el Río Tigre. Entonces, algo no está marchando bien en ninguno de los gobiernos que tiene esa capacidad de convencimiento, porque la respuesta ¿cuál es? Los malinforman. En este caso se trata solamente de una exploración para ver si hay gas y dicen que ya están contaminando. ¿Quién lo dice? El señor ese que dice, el presidente del Frente de Defensa Ambiental. Entonces, si el presidente de Defensa Ambiental tiene más poder de convencimiento que las autoridades del gobierno, estamos fallando en lo del gobierno. Entonces, este es el primer tema. El segundo tema, hay 3 comunicados que han salido. El comunicado de la presidencia del Consejo de Ministros que dice que recién está llegando la comisión de diálogo. Y es tarde, pues. La comisión de diálogo no puede venir después de... Y encima dice que va también su oficina esa de solución de conflicto, de diálogo. Además de contar su dinero, ¿qué otra cosa hacen? Hay un comunicado del
del Plus Petrol que dice que a ellos no los han asaltado, no les han robado nada, que es en el cuartel. Y el cuartel señala de que no hay un atentado al cuartel, sino a un campamento que se ubica al costado donde está todo este material logístico. ¿Qué cosa quiere la empresa? Que ya no le cuiden el material. Y otro comunicado que tiene que ver con los muertos del Ministerio del Interior, ¿no? Dicho por el mismo ministro, y lo hemos visto en las imágenes, donde vemos a los policías escudándose detrás de sus escudos, de sus cascos, y hasta ahora no vemos el empleo de armas. Ahora, si hubiera el empleo de armas con esa multitud, yo creo que no estaríamos hablando de dos, sino de, no solamente de 2 muertos, sino de varios heridos de bala. Entonces, tendría que haber, dice tendría usted. que haber, porque si dicen que hay un empleo, porque el defensor del pueblo no puede salir a decir de que ha habido un empleo excesivo de la fuerza. Entonces acá hay 2 opiniones, ¿no? La del defensor del pueblo y la del ministro del Interior. Entonces habría que determinar los que han fallecido a causa de qué arma es y si esa arma la tiene la policía, ¿no? Ante Flores Arauz. Miren, siempre que hay estos conflictos, o le echan la culpa a la policía o le echan la culpa a las Fuerzas Armadas. ¿Qué quieren que hagan los policías o los miembros de las Fuerzas Armadas cuando intervienen en ayuda de la policía? Cuando a ellos los atacan, les tiran bala, les mandan piedras, incendian cosas, les incendian los vehículos. Por favor, están para mantener el orden público. Los policías no son la Guardia Suiza del Vaticano. Entonces hay que comprender también a esta gente. Pero sin armas de fuego, queda claro, ¿no es cierto? Discúlpame, las armas de fuego en algún momento es necesario. Debieron pero estar tú con armas de fuego, entonces. Tú tienes que ir escalando. Lo primero son hasta las balas de salva, que son disuasivas, pero no saben que son de salva. Después tienes las armas no letales y lo último son las letales. Pero no pueden estar absolutamente desarmados, sino ¿para qué sirven? Oigan, hay que entender a esta gente que pone el pecho, que tiene familias, etcétera. Lo que tiene que hacerse es más medidas, como dijo Roberto, de prevención de estos conflictos. Y no se puede tampoco paralizar, porque algún pueblo lo pide, el desarrollo del país. ¿Necesitamos el petróleo? Sí. ¿Tienen una concesión autorizada? Sí. ¿Están autorizados para explorar y luego explotar? Sí. Entonces, ¿cómo lo van a parar? Es de locos. Yo creo que acá también hay que quitar esa mala costumbre de bloquear las carreteras y de atentar contra la autoridad, porque hemos visto cómo le lanzan piedras a los policías. Los policías, ¿qué cosas van a hacer? Entonces, acá es la incompetencia de los ministerios que tenían que haber evitado que se produzca este conflicto. ¿Cómo se puede producir un conflicto si ya después de meses que han estudiado, han conversado todo, ya le dieron las garantías a la empresa para que trabaje y se produce el conflicto? ¿Por qué se ha habido ese cambio? ¿Ha sido convencimiento o fue una imposición? ¿Y dónde está la autoridad local? Yo pregunto, ¿para qué hemos descentralizado el país? ¿Para qué tenemos autoridades locales, autoridades regionales ausentes? Entonces volvemos a lo mismo. De la parte local nos saltamos a la parte nacional. ¿Y la autoridad local para qué sirve? ¿Para administrar el canon? ¿Para qué? Entonces, yo creo que ese debería ser parte del diálogo. Y esta es parte de la DINI. Lo que sí tendría que hacer la DINI. Este es el trabajo que tiene que hacer la DINI. Este es el trabajo que tiene que hacer la DINI de proporcionarle al presidente inteligencia estratégica de los sectores no militares. Estos conflictos. Que le dé el espacio para que la presidencia del Consejo de Ministros y el presidente tomen las previsiones. Mira lo que va a pasar. Ese es el trabajo de inteligencia que falta. Bueno, aún le han hecho incluso más fácil, creo, el trabajo a la DINI, porque ya desde enero se sabía que esto iba a suceder. Entonces, la Defensoría del Pueblo lo advirtió. ¿Alguna vez la DINI ha hecho este trabajo? No. Nunca. Nunca. Pues mira, yo cuando era ministro, el primer ministro se reunía los lunes con los ministros para determinar qué problemas tenía cada ministerio. Sí. Y cuando había un ministerio que tenía ya por venir un conflicto, el día miércoles se juntaba la DINI, Interior, Comando Conjunto, con Defensa y el Ministro de Interior. Y se tomaba el qué hacer y el cómo hacer. Pero para prevenir. Acá estamos viendo que nuevamente se produce un hecho y recién está yendo a la mesa de diálogo y toda esa ineficiencia social se la cargamos, como dice Santero, a la policía. Y si la policía escapa de su competencia, ¿qué? Sale la Fuerza Armada. ¿Y después qué hacemos? Los enjuiciamos al oficial de la policía, al oficial de la Fuerza Armada y terminó el problema. Porque después acá dicen, ¿sabe una cosa? Ya queda sin licitación, ya no hay nada de exploración. Y
enjuícielo y enjuícielo. Entonces, esto se viene repitiendo años de años. No hemos encontrado esa fórmula. Esa fórmula hay que encontrarla. Eso debe ser parte del diálogo. Eso debe ser parte de una política de gobierno que se convierte en una política de Estado donde todos participan para decir, nos vamos a dejar avasallar por un conflicto, un paro y ya no dejamos que nadie invierta. ¿Y qué hacemos? ¿Que se convierta turístico o que se convierta dedicado para otra cosa? Entonces, falta esta participación de todos, porque este es un problema de todos. ¿Cómo se pone orden en un problema de esta naturaleza y ante la persistencia de estos problemas sistemáticos? Primero hay que prevenirlo, y para eso incluso se requiere la DINI, que a veces está ausente, y no es el único sitio en que ha estado ausente. Por ejemplo, cuando pasó el Moquegüazo, falló no solamente la DINI, falló hasta inteligencia de Fuerzas Armadas, que nunca dijeron que la gente se estaba armando y estaban haciendo hasta lanzas. Y el comandante general de esa zona, más mudo que un muerto. Entonces, tiene que haber la cuestión preventiva y necesitamos una DINI eficiente, que haga inteligencia para evitar estos conflictos y para dar la alerta para que el Estado intervenga preventivamente en su momento, para hacer las investigaciones previas a lo que puede ser la conflictividad de las bandas organizadas, del narcotráfico, del terrorismo. DINI se requiere. Me parece necesario que sea una reestructuración, sí, que se reoriente, sí, pero que se suspendan sus actividades 6 meses, eso me parece irresponsable. Ahora, ¿por qué esta comisión de alto nivel va hoy día y por qué no fue hace 3 días? ¿Por qué no fue el domingo, el sábado, que ya venía el paro, el cierre de las carreteras? O hace un mes que se supo que iba a haber este paro. ¿Por qué no fueron? Porque no tienen la política de apagar incendios, nada más. Nada, ese es. Y eso no es la primera vez, ¿no? O sea, con mayor o menor gravedad, Bagua es el ejemplo clásico de... ¿no? Entonces, con mayor o menor gravedad, esto hay que evitarlo antes de... Y esto ya debe formar parte de una forma de trabajar de los gobiernos, porque esto no es exclusivo de este gobierno, ya van varios gobiernos que tienen los mismos problemas. Entonces, esto debería ser motivo del diálogo, esto debería ser motivo de las tareas que debe tener la DINI, esto debe ser motivo del trabajo del primer ministro, porque acá participan varios ministerios, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y todos los otros ministerios. Entonces, yo creo que esta es una deficiencia que tiene nuestro país, que después que viene un par de muertos, ¿qué vamos a hacer? Paramos, conversan, ¿y en qué va a terminar? Van a firmar un acta donde queda todo en nada. 2 muertos, 30 heridos, enjuiciados, y quedamos en nada. Entonces, ya es tiempo de que se tome una acción concreta y evitar, hay que condenar la toma de carreteras y hay que condenar la agresión a la policía. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo tema en un instante. Muy bien, vamos con el segundo tema, y es el Congreso de la República y la composición, porque de las gana, bancadas, sí, claro, gana Perú, se ha quedado con 33 miembros. 33 ahora, sí. ¿No? Porque el señor Rogelio Cánchez renunció y se ha ido a Unión Regional. Y ya no debería tener la presidencia del Congreso, creo, ¿no? Bueno, ya no es la primera minoría. Ya no es la primera minoría. Es Fuerza Popular. Pero más allá de eso, el problema es que la bancada gobernista sigue perdiendo integrantes por alguna razón. No es casual que haya perdido, pues, ¿cuántos son? 14 integrantes, creo, ya desde que empezó. En 3 años y medio. Sí. Vamos a ver qué... A este ritmo, cuando termine el gobierno, va a quedar al debe con 2 congresistas, más o menos. Va a tener menos de los que... No van a llegar a 7 para formar una comisión. Bueno, vamos a ver qué dice el congresista Daniel Abugatá sobre esto. Bueno, los hechos están saliendo a la luz, ¿no es cierto? Pero estemos pues con el espíritu del Día de la Amistad, pues que es el día 14, y yo creo que en esa línea Rogelio se está yendo con muy buen talán, de muy buenas ganas, sin ofensas de por medio, sin fastidios de por medio. Vamos a seguir trabajando juntos en el proyecto y eso es lo que tendría que decir. Una bancada amiga, entonces, a propósito de ese contexto. Se va a una bancada amiga, creo que con eso... Es que justamente con eso se cierra las razones que lo han llevado él a tomar esta decisión en este momento y es parte del juego político, ¿no? Definitivamente
es una pérdida, ¿no? O sea, no vamos a decir que alguien que se vaya, por más que se haya ido en los mejores términos, no sea quiebre, no diría yo. O sea, seguimos siendo 33 congresistas, entramos 45, hemos tenido una merma clara, pero seguimos sólidos, vamos a tirar para adelante. Si se producen otras mermas, por llamarlo de alguna manera, ya, digamos, pone el parche diciendo que es posible. Que van a venir otras que salidas. Podrían otras migraciones estacionales, porque estas cosas se producen siempre en determinados momentos cuando está por terminar un gobierno, por ejemplo, ¿no? Pero falta bastante, ¿no? Pero ya la sensación de salida. zafarrancho es bastante generalizada, ¿no? ¿Tenemos las declaraciones del congresista Tejada? Vamos a escucharlo, a ver. Presentado su renuncia hace varios meses y la dejó sin efecto. Ahora ya parece que es efectiva esta renuncia, ¿no? ¿Por qué motivo, congresista? ¿Qué se señala? Yo no he conversado directamente con él, me imagino que son los mismos motivos de las muchas renuncias que han habido, falta de comunicación con el Ejecutivo, falta de coordinación, de apoyo, que es lo que muchos hemos sentido, ¿no? ¿Hay más descontento? Sí, se habla de más nombres, ¿no? Se habla de más nombres, dice Que también. muchos hemos sentido y vienen más salidas. Pero ese ha quedado independiente, ¿no? ¿Cómo ven el panorama congresal acá? A ver, el doctor Antero Flores Zaragoza. Este tipo de bancadas que no son sólidas y hechas por partidos que no tienen una consistencia ideológica ni menos programática, estas son las consecuencias de hacer política chicha. Y lo que es peor, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Porque ellos se quejan de que no tienen diálogo. El diálogo lo han iniciado, en cierta forma, el gobierno con la oposición, aunque sea un diálogo todavía débil, en fin, algo se ha hecho. Pero tienen que dialogar también con su bancada. Su bancada, ellos en privado, te dicen, oye, no nos reunimos, llamamos y no nos atienden, pedimos citas o audiencias, no nos las dan. Oigan, no creo que sea difícil para un presidente de la República reunirse con cierta periodicidad con su bancada para ver los temas que las afectan, para hacer coordinaciones, etcétera. Son parte del apoyo al gobierno y por lo tanto no deberían estar desarticulados. Yo creo que los problemas están viniendo por esa falta de articulación y compenetración que el gobierno debería tratar de solucionar. ¿No tiene que ver también con la circunstancia de que las banderas con las que fue a la primera vuelta y se eligieron los congresistas de Gana Perú fueron determinadas y luego la segunda vuelta y más todavía La gran una vez transformación, la hoja de ruta. Llegados al poder las cosas fueron cambiando? Yo creo que son la mayoría, la minoría, y yo no veo a Canchis, por ejemplo, que sea por un tema de ese tipo. Una ruptura ideológica. Miren, no. Canchis ha sido presidente de la región Callao. Y un presidente bastante aceptable, más que aceptable, y nunca ha tenido simpatías, por decirlas en algún término que todos entendemos, ni rojimias ni caviares, ¿no? Yo creo que cuando las agrupaciones estas juntan a varios que no forman parte de una tradición de vida en ese mismo partido, 1, 2, no hay un líder. Porque el líder no solamente debe ser presidente. ¿Quién es el líder de la bancada en el Congreso? ¿Quién es la persona que los debe agrupar y la que los orienta y la que se reúne? No hay ese líder. Porque cuando son de diferentes agrupaciones o son independientes, todos creen que son líderes. Esto forma parte también de las hachas alianzas que engañan a la población, que se juntan 3, 4 agrupaciones que no tienen ni capacidad de presentar un líder, pero que cuando entran al Congreso dicen ahora somos independientes. Todo esto debe formar parte del nuevo cambio en las reglas electoral. Y esto, lo he escuchado hoy día al señor Etecucho, si no se hace en este mes de marzo que empieza la nueva legislatura, esto va a ser una gran mentira para la siguiente. Entonces, yo creo que es tiempo. Ahora, nadie es tránsfuga. Nadie es tránsfuga. Todos se cambian de lugar, pero nadie es tránsfuga. El tránsfuga ese dice el partido. O sea, el partido que no puede hablar ese tránsfuga, ellos no. Entonces, acá hay agrupaciones que se juntan perro, pericote y gato con tal de hacer 7, ¿no? Porque
Canchi está entrando para hacer 7, el otro se había quedado en 6. Regional. Entonces a 7, porque si no somos 7 no tenemos comisión. Entonces, un congreso que entraron 4 o 5 agrupaciones que visualizaba que iba a haber un mejor funcionamiento, ahora son como 15, 10. Entonces, es una vergüenza, ese es el nivel de aprobación, por eso tienen 10% de aprobación, y es el obstáculo que tienen el gobierno para poder aprobar leyes como, por ejemplo, el mejoramiento del sistema político del país. Pero se hará algo, porque ahí creo que no les conviene mucho, ¿no?, a las mismas agrupaciones políticas hacer esos cambios, porque justo el señor de la OMPE estaba informando sobre la tremenda diferencia de dinero que reportan las agrupaciones políticas que se ha gastado en las campañas, ejemplo, y lo que realmente se gastó. Entonces, es una vergüenza, no sé si ellos quieran, es una vergüenza que se hable de cambios en los partidos políticos y lo primero que piden es cómo me van a financiar la campaña. Y sin embargo hay como 500 personas sin DNI, gente que son aportado, beneficiados de los programas sociales, que han aportado más de lo que reciben. Entonces, si hubiera algo justo y que se diga, todos aquellos partidos que no pueden demostrar sus aportes no participan en la siguiente elección, vamos a ver si se acomodan o no. Pero acá todo queda en... Y este asunto de la ley electoral o los cambios en la forma de elegir representantes, ¿se tocó en el diálogo al que usted concurrió? En general se habló de que era necesario priorizar el tema electoral, la discusión de los cambios en el Parlamento, y en eso hubo amplio consenso, todos manifestaban que sí, que había que apresurarlo, y coincido con Cucho de que hay que hacerlo cuanto antes. Ahora, en el tema que has hablado, Roberto, de el financiamiento de los partidos por el Estado, yo no estoy de acuerdo. Si te sobra, bien. Pero oye, cuando tienes niños que están en colegios, en escuelas públicas, que están sobre ladrillos, que tienes a veces aulas que no tienen techo, oye, no puedes estar gastando en los partidos. Ahí vemos imágenes, doctor Flores Arauz, donde usted conversaba con la primera dama. Sí, claro. Cuéntenos, ¿de qué dialogaban? Cuando estaban las dos, la primera dama y la primera ministra conversando, me pasaron la voz, así que me acerqué a conversar con ella, que debe haber sido alguna cuestión social, no trascendente de lo que hemos conversado, porque te soy franco, no me acuerdo. Sí, educadísimas y muy cordiales. Ahora, hemos visto también la imagen, y como hablábamos de lo del Congreso, que hay cosas hasta peores de lo que hemos visto en Gana Perú. Por ejemplo, Pedro Pablo, oye, llegó a formar una alianza de varios grupos políticos. El sancochado. Ese sancochado, le decía, mira, ¿no? Le ha quedado la yuca, no le ha quedado el camote, ni no le quedó carne. la papa. Carne creo que no hubo. No tiene ninguno. Pero es una historia que le ha ocurrido con frecuencia a su antiguo partido, el PPC. Sí, claro. Desde el 85, cuando fue con, ¿cómo se llamó en aquella oportunidad? El frente que integró con Convergencia Democrática. Con el movimiento de bases allistas y los independientes. Marisca rápidamente emigró, los del movimiento de bases allistas, algunos... Popio Olivera era parte del... Y algunos que habíamos estado en el grupo de independientes convocados por Esteban Roca, nos invitó el PPC y entramos. Uno de ellos era yo. Yo nunca había pertenecido al partido, pero ideológicamente era social cristiano. O sea, no todo fue pérdida. También hubo gente que... No, pero digo de los integrantes de la bancada. Claro, otro fue Alberto Borea. Entró al partido, pasó del movimiento de esa y en ese momento también otro, Marco Antonio Garrido, que estaba en otro sector. Sí, hubo enganches a favor del PPC. Pues, durante la campaña hablan de que los unen los principios y después los unen los intereses. Los intereses de cada uno de ellos para dividirse. No, siempre, hay de todo. Por ejemplo, ahora vamos a hablar del nuevo presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, pero él llegó en las listas de Unión Nacional, durante el periodo parlamentario pasado, con el PPC, con sus aliados, y sin embargo terminó como ministro del APRA, ¿no? Bueno, yo he sido del PPC y he sido ministro de Alan García. Sí, claro. Pero usted no fue electo en la lista parlamentaria de determinada plataforma política y después terminó de ministro. Y si no pides permiso a tu partido, a tu agrupación,
Siempre he sabido, y en esto lo decía mucho Bedoya, que los partidos crecen cuando están en gobierno. Y es verdad, el PPC creció, por ejemplo, en su unión y vinculación con Acción Popular. Entre el 80 y el 85. Así es, así es. Tenían su ministerio, ¿no? Sus. ¿Justicia y economía? Y no, industrias. A ver, nos dice un comunicado sobre el caso Pichanaki, pero del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si nos ayudan. A ver, en relación, si nos permiten, vamos a regresar a este tema con el que empezamos el programa. En relación al paro organizado por el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki, en la provincia de Chanchamayo, Junín, iniciado el lunes 9 de febrero, el Ministerio de Cultura lamenta el fallecimiento de Eber Pérez Guamán tras los enfrentamientos ocurridos en la protesta y exhorta al diálogo entre las partes involucradas. Informa que las federaciones indígenas de la zona han deslindado con los colectivos o frentes que lideran la manifestación a través de diferentes mecanismos. Lyndon Pichagua, presidente de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de Pichanaki, manifestó en un medio local que la organización que representa no apoya estas protestas. El 5 de septiembre del 2014, ARPI indicó que los colectivos que promueven esta manifestación no representan a los pueblos indígenas. El 16 de enero del presente año, la Organización Central Ayánica del Río Tambo, mediante un comunicado, manifestó el rechazo a las medidas de protestas. La Organización Ayánica y Nomatsiwenga del Valle del Pangoa, Canuja, durante su 11º Congreso Extraordinario, manifestó que el Frente de Defensa de Pangoa no representa a los pueblos ayánicas o en la selva central. Las comunidades nativas de la región no se encuentran participando de manera organizada en la manifestación y el paro no es liderado por federaciones indígenas representativas de la selva central. El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de seguir trabajando por el entendimiento a través del diálogo entre todos los peruanos. El Ministerio de Cultura. Bueno, no sé ahora cómo tomamos esto. No sé si esto va a sumar o va a restar. ¿Qué va, pues, si va a calmar los ánimos allá? Yo sobre esto tengo dos comentarios. A ver. El primero es que se tiene que ubicar a quiénes son los que asusan. Estas cosas normalmente no son gratis. Hay gente que prende la hoguera y después hay quienes la nutren. Lo segundo, oigan, ¿no tenemos un solo gobierno? Comunicado del Interior, comunicado de Defensa, comunicado de Cultura. Dentro de un rato saldrá el de Agricultura y de repente mañana temprano el de Energía y Minas. Oigan, esto no es serio. Acá tiene que haber un solo comunicado. El gobierno informa a la colectividad qué es lo que está pasando. La PCM. Así es. La PCM agrupa todo. Oye, y cada uno tiene que nutrirla de la información propia de su sector para que todo eso se englobe y no haya tampoco contradicciones. Claro. Esto demuestra que el papel de la presidencia del Consejo de Ministros no está asumido como debe ser. Hay uno que dice, no es figurativo, sino borrémoslo del mapa, pues. Pero el presidente del Consejo de Ministros, cuando hay varios ministerios, como es ahora en cualquier emergencia, porque ahora todo es transversal, es el que asume todo y saca un solo comunicado como dice Andero. Porque si no, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Roberto, de repente en beneficio de la presidenta del Consejo de Ministros, que hasta ahora está tratando de hacer un buen papel, oye, los demás se han lanzado sin haber por la libre, no, pues, que a veces sucede, lo cual está pésimo. Bueno, y esa era la llamada. Tiene que poner orden ahora. Tú te lanzas cuando el presidente del Consejo de Ministros no es un líder. Pues. Tiene que poner orden. Tú tienes un presidente del Consejo de Ministros que es un líder, tú, por respeto, no primero lo llamas. Así es. Voy a sacar mi comunicado, espérate, ven. Te convocan. En un tema de interés nacional, tenemos 3 comunicados hasta ahora. Entonces, ¿y las balas entonces? Porque tenemos a 2 personas hay más comunicados que balas. Por heridas. No, pero hasta ahora de lo que hemos visto, la imagen de la policía es retrocediendo, cubriéndose con los escudos y recibiendo las piedras. No hemos visto los otros disparos al aire, porque eso también lo que se escucha y de repente se confunde un poco son las bombas lacrimógenas. Eso sí han dicho que han tenido. Y también con las de salva, que a veces se utilizan disuasivamente. Pero eso hay que determinar porque si no son los indígenas, hay que ver quién es el promotor, pues. Y luego, el presidente de la Comisión de Defensa Ambiental es el que hay que llamarlo para que declare. Y es el que tiene que asumir la responsabilidad. Si
si aquí en el Perú estuviera penado gravemente la toma de carreteras, el bloqueo de carreteras, que lo asume este señor. Así como hace su paro, también que asuma la consecuencia. Desde 2003 está penado. No solamente eso, sacamos una disposición legal para que las grabaciones, los videos, las películas, las fotos, todo esto sirviera como prueba, que antes no se usaba. Entonces hay norma expresa, procesal, que estos acreditan los hechos como pruebas. ¿Por qué no se hace? Porque hay parte de la población que señalaba que no se bloquee la marginal porque todos sus productos son perecederos. Entonces, no es que sean todos, sino son los indígenas, no son los agricultores quienes son los que están bloqueando, ¿no? Muy bien, vamos a una nueva pausa y regresamos en un momento con la tercera noticia de la noche. Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos ahora con el tercer tema, el que algo habíamos dicho hace unos minutos. Tiene que ver con el electo presidente de CONFIEP, Martín Pérez, quien va a reemplazar a Alfonso García Miró en ese cargo, y ha opinado que un aumento del sueldo mínimo solo beneficiaría a algunos. Vamos a escucharlo. Todos los economistas coinciden en que el aumento del sueldo mínimo no es algo que beneficia a la gran mayoría, sino solamente a algunos que tienen la suerte de estar dentro de la formalidad. Creo que el reto es cómo hacemos que más gente entre a la formalidad, de manera que estos ciudadanos, colaboradores, trabajadores que están en la informalidad pasen de ganar 700, que es lo que hoy día el INEI dice, que son la mayor inclusión laboral posible. La informalidad laboral en el Perú asciende al 80% de lo que es hoy día la PEA, y los ingresos de quienes son informales son 1/3 de los ingresos de quienes son formales. Es decir, creo que el gran espacio que tiene hoy día los políticos, los partidos políticos, los sindicatos y el reto por delante es cómo generamos la inclusión de estos millones de peruanos. No queda claro si él piensa que el aumento del sueldo mínimo está bien, pero que solamente va a beneficiar a una franja reducida, o piensa que está mal en la medida en que solamente beneficia a esto, es decir, también que sería un privilegio. No quiero hacer de Carlos Ferrero y de traducción. Pero lo que yo he entendido es que lo que dice Martín Pérez es que directamente a quienes van a beneficiar, a los que tienen sueldo mínimo, no a los demás. Y en consecuencia a esos directamente se les va a elevar. Pero también, y eso no lo ha dicho, tiene una influencia en los demás, porque al fijarse en alguna medida un piso mayor, inmediatamente tiene influencia los costos y de contratación, repercute en los demás. Ahora, lo que ha dicho de la formalización es verdad. La mayoría y prácticamente o casi el 80% de los trabajadores son informales. Oigan, pero no se van a formalizar de modo alguno si primero las empresas no se formalizan, que son los que los contratan. ¿Y por qué no se formalizan? ¿Saben por qué? Porque hay un gran enemigo de la formalización, y hay que decirlo claro, que se llama SUNAT, que cree que estamos en Suiza, que te crea facturas electrónicas hasta para las tonterías más grandes, para los oficios, para el carpinterito. Oye, esto es una cosa de lo más ilógica. La planilla electrónica tiene que presentarla, ¿qué te puedo decir? La pulpería más pequeña del último rincón del Perú, cuando eso ni siquiera te lo puede hacer la bodeguita que tú tienes en la esquina. Entonces, por favor, todos queremos la modernidad, pero no sean abusivos. Hay otras formas. Reciban ustedes la información, si quieren, tradicionalmente en papel, y luego ustedes escaneenla a su sistema, pero faciliten. No hagan que no solamente no se formalicen los que son informales, sino que los que sean sino formales, los que sean formales los están ahuyentando de la formalidad. Ahora, el hecho de que se suba a los pocos formales, ¿y por qué no se le va a subir? La otra vez salió un estudio de que el sueldo mínimo en el país es el más mínimo
en toda la región. El más reducido, el menos... O sea, el cholo más barato está en el Perú. Y bueno, no habrá la desigualdad que hay en otros países de la región, pero hay una desigualdad. Que se reduzca la informalidad, eso lo dicen todos. ¿Y la fórmula? Pero lo que está diciendo Ángelo Flores, me parece, voy a hacer yo ahora de traductor de Ángelo Flores, es que al levantar el sueldo mínimo, el costo de contratación de una persona en términos formales se ha encarecido y en esa medida no se ha alentado la formalización, sino la informalidad. Eso, ¿he entendido bien el...? En una parte. Ajá, en una parte. falta la otra. Ahora, en el sueldo mínimo, normalmente lo hacemos de sábana, pero yo creo que eso es un error. Hay que hacerlo por sectores y por circunscripciones territoriales, porque no es lo mismo una remuneración que te puedo decir en Ucayali, en Cerro de Pasco, que en Lima. 750 soles acá, que 750 soles ahí, claro. O en zonas agrícolas en que realmente tienes menos necesidades, porque normalmente tienes tu producción te sirve de autoconsumo, ¿no? Hay modalidades y eso tiene que verse técnicamente. Yo he escuchado a un economista que dice lo contrario, ¿no? Que no puede haber varios sueldos mínimos, sino tendría que haber 24 sueldos mínimos en el país y eso no da. Dice. Yo lo escuché a González Izquierdo ya por la mañana decir. Y que tiene y que hay una fórmula para incrementar el sueldo mínimo y que el presidente al inicio de su gobierno incrementó una cantidad que no correspondía. Yo siempre he dicho ¿no? Yo escucho a varios economistas y leo a varios. ¿Y por qué no se juntan todos? Y entre todos sacan una sola fórmula, ¿no? Acá le preguntan A, B, C, D y dicen cosas a veces iguales y cosas diferentes. ¿Por qué no juntan a todos los notables, así como quieren juntar Palladini, a todos los notables de economía y ahí se le dice cuál es la fórmula para reducir la informalidad? No, porque la percepción de lo que es justo y es injusto no depende de una fórmula matemática. No, pero, y en esa medida, digamos, unos economistas se inclinarán por determinada manera. Pero júntalos, a los subjetivistas y a los objetivistas, júntalos, ¿no? A los que son radicales, los juntas y sale una fórmula de tal manera de que cuando sale algo consensuado, todo el mundo está de acuerdo. Porque si aumentas, ¿por qué aumentas? Si no aumentas, ¿por qué no aumentas? Si aumentas un solo sueldo, bueno, el otro dice no, que hayan 12, otro 24, entonces que se junten todos los notables. Y hay quienes dicen que no debería haber sueldo mínimo. Claro. Ya, mira, entonces que se junten todos los notables de economía, una junta de notables de economía, los convocan y le dicen, hacemos esto y hacemos el otro. Ahora, la economía, esto te está demostrando que es lo más inexacta, porque tienes para todos y para todos los gustos. Es que también es subjetivo. Y realmente, si una buena economía creara mucha riqueza, tendríamos muchos economistas millonarios. Yo no los conozco. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Alejandro Toledo. Uy. En Canal N y América Noticias te escuchamos y te ayudamos. Ahora Alerta Noticias también vía WhatsApp. Cuéntanos lo que pasa. Envía tus videos y fotografías a nuestro WhatsApp 9981-31696. Canal N, el poder de la información al momento. Bueno, el expresidente Alejandro Toledo dio una conferencia de prensa junto a su esposa, la señora Elian Karp, y bueno, dijo varias cosas, entre ellas que el plazo para la investigación que se le sigue, ustedes ya saben por el famoso caso de Coteva, ha vencido, por lo que el fiscal ya no podría emitir esa resolución alguna al respecto. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa del expresidente. El plazo se ha vencido. El fiscal ya no puede emitir ninguna resolución. Pero yo quiero decirles una cosa para concluir. Esto lo tengo claro. Este es un proceso que me han iniciado con una motivación deliberada política. Quieren que yo acompañe
secuestrado políticamente que acompañe a otros señores que han cometido delitos y están acusados y quieren impedir mi candidatura del año de 2016. ¿Cómo? O sea, ¿a quiénes supuestamente, con quiénes A quieren juntar? Fujimori me imagino que se refiere y eventualmente a algún otro expresidente acusado será Alan García, ¿no? ¿Será? Digo yo, acusado, pero todavía no condenado en ninguna instancia. Pero esto nuevamente es el ampay me salvo que hacen tantos políticos. Claro. Dice, Políticamente. la explicación es, bueno, ya venció el plazo, no sé si será cierto o no, y en consecuencia ya no hay nada que hacer. No dice yo soy inocente y acá están las pruebas de que soy inocente, sino ya no me pueden chapar. Es más o menos. Yo sí creo que puedo decir algo en el aspecto jurídico. Por favor, sí. Para algo soy abogado tantos años. No seré penalista, pero sé perfectamente que hay muy pocas resoluciones, sean judiciales, sean del Ministerio Público, sean del Consejo de la Magistratura, sean del Tribunal Constitucional e inclusive de la Administración, que salgan a tiempo. Muy pocas. Eso, que se pase el plazo, no inhibe que fuera del plazo se pueda emitir la resolución. No es igual cuando el justiciable tiene que presentar una apelación dentro de un plazo determinado. Si no la presenta, no la presentó, cero. Pero cuando la autoridad tiene que definir, figúrate tú, no podría definir nunca. No es ilegal eso, no es ilegal. ¿Para qué es el plazo si no es determinante? Bueno, porque se supone, debería cumplirse, pero es tal, ¿cómo te puedo decir?, la presión que existe de tanto expediente que es realmente imposible. Ya, pero eso sucede en la práctica, pero legalmente tiene razón o no tiene razón. No tiene razón, porque él lo que está diciendo es que ya no puede emitir resolución. No es irregular, no sería irregular si esto sucede. No está dentro del plazo, pero eso no inhibe a que después del plazo la pueda emitir, porque si no, tendrías una nueva, ¿qué te puedo decir? Una nueva causal de sobreseguimiento de causas. No es. El problema es que la justicia en el país tiene que tener un plazo, pues. Hay oficiales que tienen más de 10 años con investigación abierta, juicio abierto. Eso no es justicia, ¿no? Se señala la justicia. Los Chavín de Guantar 18. Y lo sé porque los estoy ayudando. Y los más anteriores tienen tantos años. Entonces, la justicia tiene que ser predecible y oportuna. Para todos por igual. Entonces, si para algunos que tienen la suerte de que un mes les cierran todos sus casos y ahí queda, y para otros los tienen abiertos o te lo cierran y te lo vuelven a abrir, eso es lo que hay que cambiar también. Así como vemos que hay que cambiar el sistema político en cuanto a los partidos políticos, la justicia también tiene que ser predecible para que todo el mundo se dé cuenta que si comete esta falta le va a caer una sanción y así todos los que cometen esa falta le va a caer algo igual. Pero no para ti no, a ti un mes, a ti en 5 años, a ti eternamente, a ti cuando me acuerde. Eso yo creo que hay que cambiarlo. Independiente de si la persona es política, conocida o no conocida. Yo creo que la justicia debe ser igual para todos y eso es algo que en nuestro país no se está dando todavía. ¿Y ustedes ven que exista la elucubración en contra de Toledo, que él mismo dice que alguien está, digamos, moviendo subterráneamente, que alguien está promoviendo estas acusaciones un poco para sacarlo de carrera electoral? Él lo que señala es que el plazo que tenía de 180 días fiscal ya se cumplió el domingo. No, pero ha dicho, yo lo tengo muy claro, esto de acá ha sido motivado políticamente. Es eso lo que estoy preguntando. Que desde mediados del año pasado no tienen para contratar un traductor que traduzca todos los documentos. Entonces, y él señala de que posiblemente candidate y con esto no va a poder candidatear. Entonces, con toda razón, él dice, pues aquí hay algo que está mal para mí, está mal y no van a querer que postule. ¿Y eso le parece razonable? ¿A usted le parece verosímil, mejor dicho? Si le siguen abriendo y no le cierran el caso, o sea, le deben cerrar el caso culpable, inocente, continúa, no sé cómo, pero tiene que cerrarlo o no tiene que cerrar antero. Tiene que terminarse. En lo que sí tiene razón es que no pueden, por una cuestión de traducción, no poner el recurso para la traducción oficial y terminar con el asunto para que el juez, el magistrado, el fiscal en este caso, pueda emitir una resolución. Pero por otro lado, yo te soy franco, no veo que haya esta concertación de voluntades
para que Alejandro no candidate. Yo le Además, tengo mucho aprecio. ¿quién pero sería, digo yo, ¿no? si me permites. Sí, claro. Discúlpame. Oye, si tú compras una casa en Casuarinas, si compras una oficina, si tú pagas una hipoteca y todo esto son como 10 millones de dólares, ¿genera o no suspicacia? Claro que la genera y tiene que investigarse, y por eso no hay que molestarse. Entonces, él es el que ha generado, con todo el aprecio, pese a todo el aprecio que le tengo, él ha generado esta situación para que se le investigue. No es una cuestión que le han creado una propiedad que no tenía. Pero él no está diciendo que no lo investiguen, ¿no? Él lo que está diciendo es, ya, ciérralo. Culpable, inocente. Lo que está diciendo es otra cosa, Roberto. Lo que está diciendo es, como no han terminado el asunto, chao, ya no pueden. No es verdad. Sí pueden. No, ¿y si no le traducen los documentos? ¿Cuándo? Discúlpame. ¿Cuándo? En el 3000. Yo creo que con 10 millones de dólares tiene él para hacer muchísimas traducciones. No creo que le cueste más de 1.000 soles hacer una traducción oficial. Debería pagar la traducción, ¿no? Muy bien, tenemos que Y además, yo pregunto, ¿quiénes estarían interesados en que Alejandro Toledo no postule? El señor, no sé... Weissman, de repente. No sé, pues, porque ¿qué? ¿De nacionalismo? ¿No? Él es garante, pues, de este gobierno, se supone, ¿no? Alan García, Keiko Fujimori, Y que Pedro estuviera Pablo primero en las Kuczynski. encuestas. Claro. No lo está. No se entiende la verdad. Para él está clarísimo, pero solo para él. En fin, vamos ahora con el siguiente tema. Así es, tenemos un último tema que tiene que ver con la minería ilegal que se practica en la frontera norte, en el CENEPA, precisamente entre Perú y Ecuador, donde existen 144 túneles por los que se extrae oro, en Perú se entiende, y que luego es procesado en Ecuador. Tenemos un video cuya fuente, un extracto de un video cuya fuente es Ojo Público. Nosotros estamos en una montaña y somos puros soldados, vivimos acá, una compañía de ejército, pero acá no hay pueblo en nuestro territorio, acá en este sitio no hay pueblo. Sí, es que acá cuando nos pusieron acá en el puesto, yo fue el primer día que hice guardia. Y me dio miedo que acá puede haber algún enfrentamiento con los ecuatorianos o bastantes mineros que pasan por acá. Acá cantidad de túneles han hecho los ecuatorianos y paramos viendo porque a veces hemos encontrado varias personas que intentan ingresar para acá, pero nosotros no hemos aceptado que entren. El helicóptero sabe llegar a fin de mes. Acá baja. Cuando está tiempo, en esta semana de repente ya acá, todo niblado, todo el tiempo para así. Y bonito acá en una parte, el clima. Poco a poco te adaptas. Más me paro allá en las escaleras. La verdad es que son... Bueno, es de la realidad del Perú, sí, pues. Claro. Hasta el año 1995, los problemas que habían con el Ecuador era el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Lo que había que evitar es que te siguieran invadiendo o te cambiaran de ubicación los sitios. Hemos logrado la paz. ¿Y dónde está la política de desarrollo de fronteras? O sea, seguimos nosotros con que el soldado va a solucionar los problemas. Ese es uno. Punto dos. En la cordillera del Cóndor que separa a los dos países, el lado ecuatoriano es un llanito donde hay carreteras, donde hay pueblos. En el lado peruano es inhóspito, no hay un solo pueblo, los ríos no son navegables, no hay carreteras y el único medio para que tú puedas llegar es en helicóptero. Y generalmente siempre para cerrado. Entonces, aquí han pasado 20 años del conflicto, que ya nadie se acuerda, por si acaso el 20 de febrero vamos a celebrar los 20 años del conflicto del CENEPA, ya nadie se acuerda. Y no ha habido una política de desarrollo de frontera. Es lo mismo que está sucediendo con el mar que acabamos de ganar en el sur, ¿no? ¿Para qué hemos ganado ese mar si nadie lo está explotando? Entonces, ya es tiempo de que esa división de desarrollo de fronteras que hay en Cancillería y todos los ministerios que tienen que participar, participen. Y no dejar solamente a que el personal militar haga toda esta tarea. Ahora, están como abandonados. hay una realidad.
Al frente también, fíjese, ustedes se han dado cuenta, al frente también hay un puesto ecuatoriano y los dos están desarmados. Después del 95 los dos se desarmaron. ¿Esto qué debe traer también? Que no solamente hay que priorizar el BRAE y dedicarnos a mejorar la calidad de vida de los soldados que están en el BRAE, que ha mejorado, sino también toda la frontera del Putumayo, toda la frontera del Yavarí. Yo creo que ojalá que este reportaje sirva para mejorar la calidad de vida de esta gente que hace servicio militar en forma voluntaria y que no debe ser tratado de esta manera. La parte militar le ha dicho muy bien y concuerdo totalmente con lo señalado de Roberto. Yo voy a ir al otro lado, al tema minero. Lo que hemos visto es que desde el lado de Ecuador, los mineros o formales o informales hacen túneles y extraen de la zona peruana. Y sin embargo, el Perú se da el lujo desde hace años de no dar una sola autorización de inversión extranjera en frontera, dentro de los 50 kilómetros, que hay muchísimas que han querido hacer. Y les voy a decir un solo caso, con nombres, pelos y señales, para que no digan que estoy inventando. Inca One Metals se fue del Perú, un junior canadiense que se cansó de esperar la autorización y dijo: me hartaron, me voy del Perú. Quería explotar dentro de los 50, explorar y luego explotar minerales dentro de los 50 kilómetros. Pero somos, como alguna vez se dijo, el perro del hortelano, y discúlpenme que lo traiga a colación, pero es verdad. Y dejamos que se lo lleven los ecuatorianos, cuando esto podría ser... informal, además. Y de manera informal. Fíjate, Oigan, pecamos de idiotas, discúlpenme. Militarmente había una cartilla de comportamiento que la tenían los jefes de las guarniciones de frontera para evitar incidentes. Acá debería haber una cartilla de comportamiento entre los dos países para evitar esto, lo de la minería y ilegal. Entonces, eso no se ha hecho. O sea, nos quedamos en el 95, firmamos el Acuerdo Global del 98 y a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Nada. Entonces, ya es tiempo de que los que tienen responsabilidad mejoren esta situación, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Gracias a ustedes. invitados esta noche y nosotros nos vemos mañana. Hasta mañana. Adiós.